Digo, Bueno, nomás sí, no sé, ahorita regreso. cárguelo nomás si puede estar cargando y escuchando. La pregunta es, si el cristianismo se inicia en el siglo I, ¿por qué hay tantas diferencias doctrinales dentro del cristianismo? Si traigo un testigo de Jehová, es totalmente distinto a todos nosotros. Si traigo un adventista, es totalmente distinto a todos nosotros. Si traigo una persona que practica ahí la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, lo que comúnmente se llama mormones, es distinto a todos nosotros. Nosotros. Y si traigo, por ejemplo, qué sé yo, a un calvinista, lo mismo. Y si traigo a un luterano, lo mismo, distinto, distinto, distinto. Pero ¿cómo? Si Jesucristo dejó su doctrina ya en el siglo I y practicaron los apóstoles la doctrina del siglo I, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Qué es lo que pasa en el cristianismo? Esa es la pregunta para todo quien quiera comenzar. Gustavo, Ruth, el Freddy, quien quiera comenzar. Adelante. La respuesta está fácil. Adelante, Roosevelt. Ahí está en Apocalipsis 17, del 1 al 6. Y para ser miembro de la iglesia del nuevo pacto de la gracia, ahí está Éxodo 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y también el que predica un evangelio diferente que el que los apóstoles predicaron es un evangelio anatema, y lo tenemos en Gálatas Gálatas 1, 1, 6, 6 7 al y 8. 9. Gálatas 1, 6 al 9. Ahí está la respuesta. No estoy juzgando a nadie, solo me estoy basando en el texto bíblico. Adelante, si alguien puede aportar algo, pues invitamos. Bueno, bueno. Sí, Adelante, adelante. el que sigue, adelante. No sé, a ver, hermano Gustavo, que me gustaría saber su opinión. Sí, bueno, un segundito. Yo creo que viendo desde una perspectiva histórica, la cual yo creo que muchos rechazan, obviamente sabemos que la iglesia verdadera, sabemos de dónde viene, históricamente hablando, de dónde viene una iglesia verdadera. Ahora, fuera de eso, hablando de, justamente respondiendo exactamente a la pregunta de la hermanita, es esto. Yo creo que a raíz del tiempo, o a través del tiempo, mejor dicho, han ido cambiando, han habido diferentes doctrinas, diferentes interpretaciones. Vamos a encontrar que la mayoría, la mayoría, yo diría, estoy casi como muy cerciorado de que la mayoría de divisiones empezaron después de la Reforma Protestante, debido justamente a este concepto que ellos tienen, el de la sola escritura. Bueno, tú agarras la Biblia y tú la puedes interpretar. Y todo el mundo se ampara diciendo, bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y como le dan autoridad a la Biblia, pues lo que yo digo, y como la Biblia no puede hablar sola, o sea, yo no te puedo decir, toma la Biblia y la Biblia te va a hablar, tú tienes que interpretarla. Y tienes que enseñar lo que ella dice. Entonces, en el momento que tú enseñas y tú dices, no, tú estás mal, la Biblia dice esto, es porque tú ya estás interpretando. Entonces, ahí empieza una batalla de egos. Y ahí es donde empieza toda esta división. No, la Biblia no dice esto, dice lo otro. En cambio, en el caso de, vamos a decir, básicamente en el caso católico, en el caso de nosotros, tenemos un magisterio que es realmente el que rige. Entonces, no podemos tener ninguna contradicción porque ya todo ese trabajo de interpretación ha sido hecho o ha sido dado al magisterio. Y el magisterio es el que realmente regula. Entonces tú decides si te quieres quedar en ese ámbito o en ese ambiente o no. Tú decides, oh, bueno, esta es mi fe, esto es lo que yo creo exactamente lo que dice el magisterio y me acato a él. O tranquilamente pues me salgo de eso y digo, no, yo estoy en desacuerdo con eso y me voy a una doctrina donde, por ejemplo, puede ser una doctrina trinitaria también, pero no evangélica, o unicitaria también, si es que eso es lo que me apego, ¿no? Pero si me apego a eso, entonces yo diría, el problema es definir mi propia fe solamente para mí o mi propia fe también para un grupo.
Porque si mi propia fe es para mí, yo digo, no, esto es lo que la Biblia me dice y esta es mi fe y esta es mi doctrina. Entonces yo quedo solo. Entonces, yo creo que el problema aquí es justamente, y el problema más difícil, es la batalla de egos. Falta de comunicación, ¿no? Y más que nada, pues, yo creo que egos, más que nada, es la batalla de egos que tenemos, ¿no? Eso es lo que causa la división. Porque también, acuérdense, sea una cosa, si yo vamos a decir, me salgo de la iglesia católica, voy, fundo mi iglesia, y después por ahí alguien no está de acuerdo conmigo, o se va y forma su propia iglesia, o si yo estoy en desacuerdo con alguien más, también voy y me formo mi propia iglesia. O sea, entonces, esa es la manera como yo creo que la estamos viendo y lo que está causando tanto problema, ¿no? Mi parecer. Adelante. Freddy, prende el micrófono. Adelante. ¿Me oye? Sí, sí, clarísimo. Sí. Mira, la iglesia de Jesucristo no se ha dividido nunca. Está escrito. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que pasa es que como ustedes están en secta, creen que esa es la verdadera, que la iglesia de Cristo no se ha dividido nunca. ¿Cuántas veces se ha dividido la Biblia? Le han agregado libros, o le han puesto, pero no la han cambiado nunca. La han tratado sin de cambiar, pero la palabra de Dios sigue firme. Lo que cambiaron fue las palabras de los libros, pero no de la palabra de Dios. Yo leo completamente la Biblia, indiferentemente como piensen los demás. Así hay millones que piensan como yo, que leen la Biblia sin que otro se la esté manipulando, torciendo, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de las Escrituras. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Él no dice, vayan a fulano de tal para que le prediquen. No, nosotros mismos tenemos que escudriñar las Escrituras. La Escritura que se refería a Jesús era el Antiguo Testamento. Hoy, entonces, es todo completo, el nuevo y el antiguo, porque nosotros no somos israelitas, nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces, ustedes dicen, no, porque en el siglo tal se aprobó esto y se aprobó aquello. Ahí se aprobó pues la doctrina de esa iglesia, pero no se aprobó nada de la Biblia, porque en la Biblia nada aparece de eso. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Yo estoy fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Ajá. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles era hincarse a una imagen, prenderle vela a un muñeco, rezarle a los muertos, agarrar el rosario y ponerme a rezar. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Viste que no? Entonces yo voy a confiar si la Biblia me dice que tengo que tener, es la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza de Jesucristo para ellos. Ellos te llevaban, era por la enseñanza de Jesucristo. Entonces, de que se fundó en tal siglo una doctrina, bueno, esa doctrina es aparte, esa no está en la Biblia. Si está en la Biblia, entonces no fue fundada en ese año. Fue registrada la iglesia, pero no la doctrina. Aquí en Venezuela, cuando llega un evangelista mundial, las iglesias, pero ahí no van los testigos de Jehová, ahí no se reúnen tampoco los adventistas, ni los solos Jesús. Hay solamente personas que han creído en el Señor y los estadios se llenan sin necesidad de estar buscando de estar buscando a los adventistas, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los solos Jesús, nada de eso. Cada quien va por su cuenta, porque la iglesia de Jesucristo no se ha pervertido, sigue tan vigente como antes. Lo que pasa es que ustedes la ven dentro de su propia doctrina
de su secta. Pero si ustedes leen solamente la Biblia, cuando usted se consiga otra persona que solamente lee la Biblia, se ponen de acuerdo. Pero no te vas a poner de acuerdo tú con una persona que no lee la Biblia, sino, por ejemplo, el conflicto de los hijos. ¿Cuándo se va a poner de acuerdo contigo? Nunca. Pero si los dos se ponen de acuerdo a leer siempre la Biblia, se ponen de acuerdo porque la iglesia de Jesucristo está escrito. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica se ha dividido varias veces y los evangélicos por otra parte se han dividido varias veces, pero es que esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no se divide porque se guía solamente por el Espíritu Santo leyendo la Santa Biblia como lo hago yo. Muy bien. Disculpe. Luis, adelante. Sí, bueno, voy. Bueno, la pregunta era de que por qué hay tantas denominaciones no protestantes. Y bueno, creo que el enemigo es el principal culpable, ¿no?, de esto. Yo lo creo, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo funda una sola iglesia, ¿no? En Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, o sea, piedra, ¿no? Pedro, y que le cambia el nombre de Simón a Kefas, en arameo, que significa roca o piedra. Y entonces cuando le dice en Mateo 16, 18, tú eres Kefas, ¿no? Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Bueno, aquí los hermanos separados nos dicen que no, que Pedro no puede ser la piedra, que es Cristo, que sí, pero Cristo es la piedra angular y Pedro es junto con los apóstoles es la piedra de cimiento, ¿no? Entonces son diferentes piedras. Y ahí al que le está diciendo Jesús es a Pedro, ¿no? Al que le está diciendo, tú eres Pedro. O sea, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, hay una razón. Es como si alguien le dice a otra persona, tú eres chofer y tú vas a manejar, ¿no? Tú eres maestro y tú vas a enseñar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dicen los hermanos separados que Jesús cambia el dedo, ¿no? Que está señalando a Pedro y dice, tú eres Pedro. Y que después dice, y sobre esta piedra, y cambia el dedo y se señala a sí mismo, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No tiene sentido. La ley de la gramática dice que si utilizas el pronombre tú, entonces lo que dices se refiere a la persona que estás nombrando, ¿no? En este caso Jesús está nombrando a Pedro. Entonces lo que va a decir cuando dice y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se va a referir a Pedro. Sí, de hecho hay un dato histórico que, por ejemplo, bajo la catedral de San Pedro se encontraron los restos de un hombre que tenía la similitud de Pedro, incluso tenía los pies cortados, ¿no? Porque eso viene de la tradición que a Pedro lo crucificaron hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando lo estaban desatando, le cortaron los pies y por eso no tenía los pies, ¿no? Entonces, si vemos, puede ser, no puedo decir que lo compruebo, ¿verdad? Lo compruebo históricamente, pero lo que se dice, pues viene coincidiendo con los datos históricos, ¿no? De que a Pedro lo crucificaron boca abajo, ¿no? Esto es, por ejemplo, es tradición, no está en la Biblia, pero pues lo que vemos en, Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Me parece, donde dice dice Pablo que tenemos que obedecer la tradición de viva voz y de palabra, ¿no? O sea, de palabra es la Biblia y de viva voz es lo que se comunica. Sí, entonces, bueno, nuestra iglesia viene de ahí, ¿no? Tenemos numerosos registros, incluso bíblicos, y datos históricos de que nuestra iglesia católica es la verdadera, pero el enemigo obviamente le lleva la contraria a Cristo, quiere envolver todo, revolotear todo y pues meter desorden. Jesús fundó una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, y ahora los hermanos separados pues dicen que no, que en la Biblia no habla de una sola iglesia, no habla de iglesia, que no habla ni de religión, que habla de relación. Y pues ahí ellos obviamente no les conviene eso, ni les conviene el tema de la sucesión apostólica, ni les conviene el tema del primado de Pedro. ¿Por qué? Porque podemos comprobar que Pedro es el primer papa y incluso 2 de los primeros 4 papas están en la Biblia, ¿no?
No tengo las citas bíblicas ahorita a la mano, pero en Hechos y me parece que en Tito o en Timoteo, en esas dos citas se menciona a Clemente y a Lino. A Lino el segundo papa y a Clemente el cuarto papa, ¿no? Entonces, pues tenemos muchos registros, lo que dijo San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? El año 107, ¿verdad? Que la iglesia es católica, donde quiera que esté el obispo está la iglesia católica. Tenemos muchos registros, ¿no? De que nuestra iglesia ha estado en los 2000 años que tenemos de historia y pues tenemos mucho de dónde agarrarnos, ¿no? Los padres apologistas, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, eran católicos, no todos ellos eran católicos, y pues tenemos cómo comprobar que nuestra iglesia católica es la verdadera. Lamentablemente, pues los hermanos separados no lo aceptan. También dice la Biblia que algunos, ¿verdad? Utilizan la religión para puro negocio, y lo vemos, ¿no? Como hay pastores que tienen mansiones de millones de dólares, ¿no? 10, 15, 20, 30 millones de dólares por el diezmo, ¿no? Entonces, pues a veces comprendemos que por eso muchos manipulan esas masas y crean sectas. ¿Para qué? Para sacarles dinero, ¿no? Para trasquilarlos. Lamentablemente el pueblo que no obtiene una sana formación, una formación verdaderamente auténtica, católica, pues está abandonado, está ahí solo, y llegan los hermanos separados, más aprovechan cuando hay un problema y se los llevan, ya sea con los testigos, con los adventistas, con cualquier tipo de secta, ¿verdad? Fundada en Estados Unidos, la mayoría, hace 150 años, hace 120, hace 80 años, ¿verdad? Y pues ahí van proliferando las sectas, ¿verdad? Gracias al padre Luis Toro, gracias al padre Matuli, gracias a otros apologistas que han surgido a lo largo de estos últimos tiempos, y ahorita hay muchos youtubers que están dando la cara, que están hablando de la sana doctrina, algunos que eran protestantes, pastores, ¿verdad? Como el caso de Lautaro, y el caso de, por ejemplo, Santiago Alarcón, y algunos otros que están defendiendo la fe católica. Muchos están regresando a la Iglesia Católica, gracias a Dios. Pero sí, yo creo que esto es por el maligno, ¿verdad? Que trata de hacerle mal juego a Jesús, a Dios, y por eso mete ideas contrarias, ¿verdad? Como decía el hermano Gustavo, la sola escritura. Eso no está en la Biblia, y de ahí se agarran muchos, ¿no? Pero cuando tratan de defenderlo, pues no pueden sostenerlo bíblicamente, y no saben qué hacer. Por eso tenemos el magisterio, como lo decía el hermano, tenemos lo que es el magisterio de la iglesia, la Biblia y la tradición, ¿verdad? Son los que nos sostienen, los pilares que sostienen a la iglesia católica, y por eso hemos permanecido 2000 años, y como dijo Jesús, ¿no? En Mateo 28, 20, el último versículo de Mateo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues el problema es nada más el descuido de los hermanos que salen, ¿no? Tal vez muchos estemos bien enraizados en nuestra fe católica, pero lamentablemente mucha parte de la masa católica está en problemas de que puede ser llevados a esas sectas. Ese es uno de los problemas que yo estoy mirando hace mucho tiempo. Muy bien, Luis, gracias. Roosevelt, adelante. Luego sigue Gustavo. Sí, Adelante, sí, Roosevelt. ok. Primeramente, miremos bien qué significa secta. Entendamos el significado primero de qué significa secta. Secta quiere decir una religión o algo que no tiene ningún fundamento. Y el fundamento dice Pablo que ya está, que es Efesios 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. En lo concerniente a lo que dijo Luis, es cierto, tiene razón en el aspecto de que a quien se le fue dado la autoridad para que fundara la iglesia o para que reuniera al pueblo de Dios fue a Pedro. Después que el Señor Jesucristo resucita y se va pues a los cielos, a él se le fue a dar la autoridad en el aspecto de que él iba a llevar el ministerio. No solo a él, pues se le dio a los 12, ¿no? Porque él dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? En Mateo 18, 20. Mateo 28, 20. Entonces, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, se está refiriendo a los apóstoles, ¿no? Y si alguien viene con una doctrina diferente a de los apóstoles, no está reconocido por Dios, ¿ya? Entonces,
Miremos ahí que Pedro, cuando comienza su ministerio, ¿cuánto bautiza en el nombre del Señor Jesucristo? A 3,000 personas. Pero bautizó cuando comenzaron los discípulos a bautizar en el nombre de Jesucristo, ellos bautizaron 3,000 personas. Y de ahí ya queda fundamentada la iglesia, Hechos 2:37 y el 47. Y Dios añadía a su iglesia o a su pueblo los que debían de ser salvos, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo, o por su nombre. Ahora, miremos bien de que la doctrina está, claro que ahí está la doctrina. Lo que pasa es que hay muchas personas que no se sujetan a la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué significa los que no se sujetan a la doctrina de los apóstoles? ¿Qué son? Son sectas, porque no traen ningún fundamento. Y el fundamento es el de los apóstoles. ¿Cómo ellos iban bautizando? En el nombre del Señor Jesucristo iban predicando y bautizando en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:12 en adelante. Entonces, si alguien no es bautizado en el nombre de Jesucristo, no es de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ahí tenemos Hechos 2:47, que el Señor mismo los reconocía, los bautizados y sellados por su nombre. ¿Para qué? Para añadirlos a su iglesia, los que debían de ser salvos. 15 días después, o un mes después, más o menos un mes, se hace un cálculo porque Pablo anduvo con los discípulos o con los apóstoles. Se reunió en Hechos 15 del 1 en adelante. Hechos 15 del 1 en adelante y se reunió con los apóstoles, con Bernabé, con los apóstoles todos. ¿Quién? Pablo. Entonces anduvo con ellos y él dice que él los persiguió a la iglesia del Señor. Hechos 8:1 en adelante, también ahí lo dice. Entonces, miremos, pues, que ¿quién es el perseguidor de la iglesia? Pablo. Y Pablo es el maestro, fue constituido para maestro de nosotros, los gentiles. Que en sí, pues, si la iglesia romana, la iglesia católica, se añadiera a la iglesia del Señor, tendría que ser bautizada y sellada por el nombre de Jesucristo, porque Pablo fue bautizado y sellado por el nombre de Jesucristo. Hechos 22:16. Ahora pues le dice a Ananías, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Se está refiriendo al nombre del Señor Jesucristo. Ahora pues le dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, para haber un lavamiento de pecado, tiene que haber un bautismo y con el nombre del Señor Jesucristo invocado para el lavamiento de pecado, a como lo ordenó Pedro en Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, incluyendo nosotros los gentiles, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si alguien no es bautizado en el nombre de Jesucristo es porque no es llamado por Dios. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Adelante, escucha otro. Gustavo, adelante. Gracias, Marita. Yo en verdad no tengo ningún problema. Yo creo que la Iglesia Católica no tiene ningún problema en aceptar, por ejemplo, las diferentes denominaciones que hay. O sea, obviamente la Iglesia enseña lo que se llama el ecumenismo, que no es muy contrario a lo que muchos creen. Creen que la Iglesia está tratando de invadir y de conquistar doctrinas que se han salido y que quieren regresar a una sola iglesia. Hay una gran mal concepción de eso, ¿no? Pero la iglesia inclusive nos enseña a abrazar realmente a las diferentes denominaciones. Pero también a su vez, nosotros reconocemos muchas cosas, como lo dije antes, a través de la historia, ¿no? Primero, para poder restablecer, yo creo que aquí viene el punto clave, regreso al lo mismo que mencionaba antes. Si hubiera una muestra, si hubiera un lugar en la Biblia donde Jesús dijo, aquí yo les dejo estos escritos y solamente ampárense a ellos,
entonces definitivamente podríamos creer en una sola escritura, porque Jesús mismo lo dejó. En verdad, sabemos claramente que Jesús ni siquiera escribió una palabra en un libro o escribió una carta o algo. No, tenemos una certeza de que Jesús no hizo eso. Sabemos que Jesús lo único que escribió, lo único que sabe que Jesús escribió fue cuando estuvo en el suelo y escribió posiblemente la ley que involucraba a aquellos que iban a tirar la piedra a la pecadora. Por eso es que se fueron yendo, porque él escribió la ley del Antiguo Testamento y cuando vieron esa ley, que esa ley decía de que el adúltero iba a ser una mujer y un hombre deberían ser apedreados, no solamente la mujer, entonces ellos dijeron, aquí no podemos tirar la primera piedra, porque ellos también eran adúlteros. Entonces, de ahí vemos eso, a que realmente se establezca una doctrina que diga, Jesús ordenó escribir esto. Y basarse solamente en 2 de Timoteo 3:16 para decir de que esa es la ley de Jesús, de que Jesús ordenó escribir o decir que la sola escritura es válida, o la sola escritura es algo que realmente le da la autoridad a la Biblia, a la Biblia, entonces sería que decir que diría que la Biblia se tendría que contradecir. Y muchos dicen de que los católicos, ¿por qué usamos la Biblia? Para amparar las cosas que están en contra de la Biblia. En ese sentido me refiero de que queremos comprobar muchas cosas. La autoridad, por ejemplo, está escrita en la Biblia. La autoridad está dada a la iglesia. Está Efesios 3, si no me equivoco, es Efesios 3, 10, 11. Tenemos eso, donde realmente se establece que la autoridad es dada a la iglesia, no a la, ¿cómo se llama? No es la Biblia. Entonces, esto decir de que ahora esto se sobrepone, porque aquí inclusive es mucho más concreto de lo que nos presentan a veces muchos de ellos. Para mostrar, déjame sacarlo. Es Efesios 3. Efesios 3:10 te dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer Exacto, por la iglesia. justamente ahí está, por medio de la iglesia, de la múltiple sabiduría de Dios. De esta manera los poderes que habitan en el cielo tienen ahora conocimiento por medio de la iglesia, no de la Biblia, no de las escrituras, de la iglesia. Por eso es que la iglesia católica se toma la autoridad con toda justicia, es decir, acá nosotros somos los que decidimos. Total, tenemos muchos ministerios que fueron creados. Ahí está 2 Corintios, capítulo 5. Habla acerca de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. ¿A quién fue dado eso? A la iglesia. Entonces, después tenemos también, si no me equivoco, a Tito, si no me equivoco, corrígeme hermanita, porque yo no soy muy bueno en esto de citas bíblicas. Pero no sé si es Tito o Timoteo, yo creo que es Tito, donde se menciona, donde dice, uno tiene que obedecer al presbítero de su comunidad. ¿Por qué manda obedecer al presbítero de su comunidad? Si la Biblia tiene la autoridad. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque el presbítero tenía la autoridad de interpretar las escrituras. Entonces, no es de solamente cualquier cosa, dice, yo ya sé leer, voy a leer la Biblia y ahora yo ya tengo autoridad. Entonces digo, ahora voy a formar mi propia iglesia. Y esa es la diferencia. La diferencia es de que desde el principio, cuando Cristo tuvo, y como lo estaba diciendo el hermanito, en Mateo 16, 18, donde se establece y le dice, aquí formaré mi iglesia, edificaré mi iglesia, él edifica una iglesia que tiene una columna vertebral, y esa columna vertebral se llama magisterio. Esa columna vertebral es la que nos une a todos los católicos en el mundo. Es el magisterio que establece que todas las misas, aunque sea en cualquier idioma que sea, siempre van a ser la misma misa del día. Me vaya a China, me vaya a Francia, me vaya a Argentina, me vaya a Perú, donde sea. Va a ser la misma misa. Lo que no sucede cuando yo salgo, por ejemplo, y me voy a una comunidad
evangélica, me voy acá a la vuelta de la esquina, hay una iglesia evangélica aquí, y me voy a la que está a 3 cuadras más abajo, y están predicando cosas completamente diferentes, porque no están unidas, no son el mismo cuerpo, no tienen una unión, no tienen una columna vertebral. Esa es la manera porque esa es la razón por la cual la Iglesia Católica tiene una columna vertebral llamada magisterio. Es la que nos une a cada uno de sus órganos, cada uno de sus cuerpos, y no solamente eso, sino que por medio de la iglesia, por medio de la columna vertebral tenemos la médula espinal. ¿Qué cosa pasa por medio de ella? El sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo. Todo lo que la iglesia siente en la tierra pasa automáticamente a la cabeza, que es Cristo, que está en el cielo. Entonces, estamos unidos con la cabeza a través del magisterio. Entonces, esa es la razón por la que tenemos una sola iglesia. Y las tradiciones forman una parte muy, muy importante. Pero no estamos hablando de las tradiciones de acá. Mucha gente nos dice, no, que ustedes son paganos, que tienen tradiciones paganas, que tienen tradiciones inclusive hay gente que se atreve a decir que nosotros somos la misma iglesia de Roma, del Imperio Romano, porque tiene una ignorancia tan grande y no tiene conocimientos, que la iglesia romana existió 200 años antes de Cristo. Y entonces ellos creen que es la misma iglesia de ¿cómo se llama de los que fundaron el Imperio Romano? ¿Cómo se llamaba? Rómulo Rómulo y Remo. Rómulo y Remo, está. Que es la misma que fundaron esa iglesia. Y que la iglesia le fue dada ¿a quién era la cabeza de esa iglesia? El César. El sumo pontífice. El sumo pontífice. Entonces, por ignorancia, ellos asocian el nombre de sumo pontífice con el sumo pontífice que le fue dado después por Constantino a la iglesia católica apostólica. Entonces dicen, no, es la misma iglesia. Y inclusive hay algunos que todavía se atreven a decir de que nosotros los católicos matamos a Cristo por falta de conocimientos. Y por eso, de nuevo, si nos regresamos a la historia, vamos a tener todos los padres de la iglesia primitiva que nos dan un gran apoyo y tumba todititos, especialmente, y con mucho respeto aquí también a Roosevelt, pero eso el unicitarismo, eso cae por sí solo. Eso cae por sí solo. ¿Y dónde es que cae eso? ¿Dónde es que cae eso? Fíjense. Mateo 28, 19. No. Bueno, también, podría ser ese. Pero ese dicen de que inclusive, y dicen que eso fue añadido después. Ellos se van a defender diciendo que eso fue añadido después. ¿Ok? Pero eso dice que eso fue añadido 3 o 4 siglos después. Entonces, por eso ya ni siquiera lo usamos. Pero estamos hablando de otro, donde dice, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, donde dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos elogió en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados ante Él. Todo esto tiene mucho significado porque entonces, ¿cómo es de que también a través del Padre nuestro, que estás en los cielos, cómo puede él decir Padre nuestro refiriéndose a sí mismo? Entonces diría, yo mismo, récenme a mí, órenme a mí, no oren al Padre, órenme a mí, porque yo soy Dios. Entonces ahí cae por los suelos. Y hay muchas cosas que les hemos demostrado también, cómo cae por los suelos, eso es un unicitarismo. Pero bueno, ahí los dejo por ahora. Adelante. Adelante, Roosevelt. Ah, no. ¿Qué va, Espera. Freddy? ¿Quién es el que Freddy. Freddy, disculpen. Freddy, Decime, piba. adelante, pibe. Mira, ve, la Iglesia Católica, por más que tuerza las escrituras, no va a convencer a un hijo de Dios que esa es la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque ese tal que dice que
Y tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. No lo reveló ni sangre ni carne. Quiere decir, ninguna persona en este mundo se lo reveló. Ahí te digo que tú eres Pedro. Y como Jesús está enfocado en el nombre de quién era él mismo, entonces fue que le dijo a Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca había hablado Pedro? La que hizo. ¿Cómo es posible que fuerzan las escrituras y todo el mundo, todo menso, chupándose el dedo, le cree a la persona que dice, y Pedro es la roca, es decir, piedra? Piedra y roca no es lo mismo. En las escrituras solamente aparece una roca. Y la roca es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Una roca se desvanece con el peso. Tiene que ser una roca fuerte. Ahora, ese es Cristo la roca. Cristo era como hombre en este mundo, pero como Jesús es hombre y Dios a la vez, entonces también era una piedra, porque como hombre era piedra, pero como Dios era Cristo. Entonces él podía ser roca y piedra a la vez. Y la piedra está sobre la roca, fundamentándola, no dejándola caer. Como un apoyo, ¿verdad? Si se quita esa piedra, se va todo al suelo. Eso es lo que saben lo que construyen. Ahorita no, porque ahorita ponen cemento y más nada. Pero antes, como no había cemento, una piedra es la que protege a todas las demás. Entonces Jesucristo es la que mantiene el equilibrio en las iglesias. Pero Cristo es la roca de la iglesia. La iglesia no es, apaguen el teléfono, el micrófono, que se oye mucha bulla. La roca, apague el teléfono. Luis tendrá el micrófono apagado. A ver, porque todos tenemos. No, se oye por ahí niños jugando. No, sí. ¿Lo está viendo? Sí, te escuchamos. A ver, veo. Yo oigo a veces como que se corta el micrófono del hermano Freddy, No, yo estoy aquí, no hay como que se corta. niños ni nada. No, aquí no hay nada. Estoy en mi cuarto. ¿Cómo se va a ver niños si yo vivo solo? Entonces, ahora sí se acabó. Entonces, la iglesia católica jamás puede ser la iglesia bendita de Dios, porque la iglesia somos nosotros, somos el templo de Dios y de la persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Porque ahorita el hermano dijo, no, porque viste que es a la iglesia que le dio la autoridad. Señor, no está hablando de cuatro paredes, no está hablando de ninguna doctrina del hombre, está hablando a nosotros, nos dio la autoridad mismo. Entonces, en resumen, la iglesia católica no puede ser la verdadera, porque está torciendo las escrituras cuando dice que, y tú, Pedro, eres la piedra. No, y no dice roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pero ahí la tuerce dice, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Vio cómo la están torciendo descaradamente? Entonces, ¿cómo va a estar uno confiando en una doctrina que es falsa desde el principio? Importante dice que después de Pedro hubo otro, el segundo papa y el tercer papa. Eso no está escrito en la Biblia. Eso es trampa de Satanás. Los apóstoles no predicaron la idolatría, ni la prendedera de vela, ni hacerse señal de la cruz en la frente. Nada de eso, ni usar el rosario, nada de eso.
para que no caemos en... Yo soy demasiado adulto, y ustedes también, para que se dejen engañar con esa estupidez. Ahora, sobre los solos Jesús. Mira, ve, los solos Jesús, igual que todas las sectas, están, ¿cómo se llama eso? Que siempre te digo yo, están programados. Programados. Ok, todas esas sectas están programados solamente a defender su doctrina. Por ejemplo, que si hubiese sido un adventista el que está opinando, hubiera ahí mismito sacado el sábado. No, porque si no guardan el sábado, están, y el sábado, y desarrollan el sábado. En el bautismo no te habla del Espíritu Santo ni del Padre. Entonces, esa es la programación que él tiene. Él no sale de allí. Donde ustedes quieren que lo llamen, ahí mismo él saca a relucir la Trinidad y el bautismo. La Trinidad y el bautismo. De eso no sale él porque él está programado. Adelante, para que ustedes también hablen. Bueno, adelante Luis. Ahora sí, te apagué el micrófono, discúlpame. Porque si no... Es Luis. Luis, prenda el micrófono ahora. Ahí está. Sí, adelante, adelante. Sí, de hecho, yo tenía apagado el micrófono y se oía aún así. Nada más que bajé por un lapicero para hacer unas anotaciones que estoy escuchando. El hermano Freddy, lo que dijo. Pero tuve que salir hasta afuera de la casa para traer una libreta. A ver, un momentito. Bueno, decía el hermano que quería decir secta, ¿no? La palabra secta, pues yo la tengo entendido así, ¿verdad? Viene del latín secare, que significa cortar o separar. El hermano decía que significa que es porque se aparta de la doctrina, ¿no? Bueno, pues, pero una cosa es apartarse de la doctrina y otra cosa es apartarse físicamente, ¿no? Y bueno, en la secta realmente pasa de las dos maneras, ¿no? Se apartan físicamente. Vemos, por ejemplo, que las sectas comenzaron a salir después de Lutero, como lo mencionaron. Voy a agarrar aliento porque tuve que bajar y subir. Las sectas, por ejemplo, salieron a partir de Lutero, entonces pues se apartaron físicamente, se salieron de la Iglesia Católica, la mayoría, y se fueron a diferentes sectas, ¿no? Se apartaron, se cortaron, como dice la palabra. Y doctrinalmente lo mismo, ¿no? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo edificó la Iglesia Católica, que fue en Mateo 16-18, que ahí comenzó ya a edificarla, la palabra es edificar. Es una diferencia. Aló, ¿qué pasó? ¿Sigo? No te oigo. Ok. A ver, está aquí abierto el micrófono. ¿Está todo bien? Sí, yo lo escucho. ¿Los demás lo escuchan? Okay. ¿Los demás escuchan a Luis? Yo ¿Me te escuchan? escucho. Sí, yo sí. Sí, adelante. A ver, ok. Entonces, tenemos que Jesús edifica su iglesia, ¿no? Hace 2000 años. Sabemos que a los hermanos separados no les conviene aceptar que sobre Pedro fue edificada la iglesia, ¿no? Sabemos que no les conviene, ¿por qué? Porque después de Pedro vienen los demás sucesores, ¿no? De Pedro. Y de hecho vienen sucesores de los apóstoles, que son los obispos, que ya comienzan a salir desde el primer siglo, segundo siglo, por ahí comienzan a salir los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Entonces, esos temas no les convienen a los hermanos separados porque ellos no pueden demostrar que físicamente estén unidos a la iglesia primitiva. No tienen una sucesión apostólica donde puedan decir, es que ahorita está el pastor
el pastor Thomas, el pastor Albert, el pastor José Alberto, etcétera, ¿no? Y atrás de ese pastor estaba otro pastor que quedó que fue por el que quedó que acabo de mencionar, y atrás de ese hubo otro, y así, o sea, ellos no pueden llevar una línea sucesiva de predicadores o de pastores que guiaban a su secta, y que esa línea llegue hasta la iglesia primitiva. Ellos no tienen. Ellos, por ejemplo, les podemos decir, en el año 1200, mencióname a un pastor tuyo, de tu iglesia unicitaria, de tu iglesia trinitaria, de tu iglesia evangélica, de tu iglesia pentecostal, etcétera. Y ellos no pueden dar esos registros, no tienen esos registros como sí los tenemos nosotros en la Iglesia Católica, ¿no? Podemos mencionar a un papa, a un santo, a un obispo, a un católico, a un teólogo católico, en cualquier siglo, ¿no? Desde el primer siglo hasta el siglo que estamos ahorita, a principios de este siglo o a finales o a principios del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, tenemos pruebas, dice el hermano, me parece que el hermano Roswell o Freddy, no me acuerdo quién dijo, que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia de Cristo porque tienen cosas antibíblicas, ¿no? Que no enseñaron los apóstoles. Bueno, metió también el tema o sea, sí lo podemos comprobar, ¿no? Sí tenemos cosas bíblicas, y también dijo que él metió el tema de las imágenes. Bueno, el tema de las imágenes es otro tema que lo podríamos tratar, ¿no? Nosotros en Apóstoles de la Palabra tenemos muy bien definido el tema, bien claro. Tenemos textos bíblicos como Dios permite hacer imágenes, pero creo que ese es otro tema, ¿no? Porque si lo mezclamos, entonces nos vamos a salir mucho del tema. El tema yo creo que es las distintas denominaciones, por qué surgen, y pues es porque también no se obedece a Cristo, ¿no? Cristo fundó una sola iglesia. Dice el hermano, por ejemplo, dice el hermano que Pedro no puede ser la roca, ¿verdad? Y dice que no es lo mismo roca que piedra, y bueno, mete un montón de cosas que no encajan, ¿no? Para comenzar, Jesús hablaba en arameo, ¿no? En arameo se dice Kefas, y en arameo no hay distinción de piedra o roca, simplemente es roca, es algo fuerte, es algo fundamental. Y por eso, y el cambio de nombre, por eso tiene ese significado, porque un cambio de nombre en la Biblia es por una misión, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿verdad? Que tuvo un significado muy grande, ¿verdad? Y hay otros nombres bíblicos que tienen un significado muy grande, como cuando Dios les cambia el nombre. Jesús vino con esa tradición de cambiar los nombres a las personas, a los personajes importantes, como a Pedro, y le dice entonces, tú eres Kefas ahora, se llamaba Simón, ¿verdad? Kefas, piedra. ¿Por qué? Porque le iba a decir esto en Mateo 18, tú eres Kefas, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El hermano no comprende, yo creo que no comprendió la parte que expliqué, le voy a decir de nuevo, cuando dije que cuando utilizas el pronombre tú, te refieres a lo que sigues diciendo, se refiere a la persona que has mencionado, porque si tú mencionas a la persona y lo que dices a continuación te refieres a ti mismo, pues no tiene sentido, es un error gramatical. Es como si le dijeras voy a repetir lo mismo que dije, tú eres chofer, pero yo manejo, ¿no? Le estás diciendo al hombre que el hombre es chofer experto, o un piloto de avión, por ejemplo, tú eres piloto de avión, pero yo voy a pilotear el avión. No tiene sentido, ¿no? Es ilógico eso, ¿no? Yo creo que cualquiera, hasta un niño de primaria lo entiende, ¿no? O sea, por eso Jesús, o sea, por ejemplo, si yo voy hacia un piloto, ¿no? Y está el avión, y le digo, tú eres piloto, pero yo voy a manejar el avión, pues yo me estoy suicidando, ¿no? Yo me voy a caer del avión, ¿no? En el aire, ni siquiera voy a poderlo levantar, ¿no? Y me voy a estrellar. Es algo ilógico, ¿no? Lo que piensan los hermanos separados cuando dice Jesús, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, sobre mí, que soy piedra, edificaré mi iglesia. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido realmente, ¿no? Es algo ilógico, totalmente. Está fuera de sí. Eso no puede, yo creo, o sea, me da risa porque no se puede concebir eso. Si Jesús le está diciendo a Pedro, tú eres piedra, y luego dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
lógicamente, obviamente se lo está diciendo a Pedro. Sí, o sea, yo creo que no habría duda, ¿no? Pero pues para muchos hermanos separados que no aceptan la primacía de Pedro, pues obviamente lo rechazan la palabra de Dios realmente. Para nosotros está muy claro, ¿verdad? Y es lo que importa realmente, es lo que importa. Esperemos que nuestros hermanos separados pues entiendan ese texto, porque ese texto es muy importante, es fundamental para comprender lo que Jesús piensa hacer, ¿no? Y fíjense lo que dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si nos damos cuenta, está hablando de una edificación, ¿verdad? Está hablando de un edificio, ¿sí? O sea, no está hablando de algo débil, de algo pasajero, de algo que se puede hacer y se puede borrar. No, realmente no, o sea, está hablando de una edificación, ¿no? De hecho me han dicho, no, pero es que dijo edificar, no dijo fundar. Y, bueno, es algo más grande todavía que fundar, algo más fuerte que fundar, porque una edificación, y aquí entra algo muy importante, que es la roca, la piedra, ¿no? La Biblia dice que Jesús es la piedra angular, ¿no? La piedra angular es la que sostiene todo el edificio. Pero lo que no entiendo por qué no lo ven nuestros hermanos no católicos, que la piedra angular va arriba del edificio, va arriba, a un lado de la puerta, o arriba de la puerta. Es una piedra angular que tiene una figura a modo que detiene las dos paredes de lado y lado, y es la que sostiene todo el edificio. Esa es la piedra angular, ese es Cristo. Es la que sostiene todo el edificio para que el edificio no se caiga, no se venga abajo, que es la iglesia, ¿no? Pero las piedras de cimiento son otras. Esas es donde Jesús va a edificar su construcción. Sí, entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en Efesios 2:20, me parece, donde dice que los apóstoles son piedras. Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Exactamente. La compara con un edificio cuando va creciendo la gente. Adelante, hermano. Ahí está. Sí, eso es lo que digo, lo que se ve en la Biblia. Entonces ahí vemos que los apóstoles son piedra de cimiento. ¿Sí? Entonces, pero en Mateo 16:18, al que le está diciendo únicamente es a Pedro, o sea, como alguien por encima de los otros apóstoles. ¿Sí? Ahí es lo relevante, y ahí es donde entra el tema de la primacía de Pedro. Hay otros textos donde habla de la primacía de Pedro, donde Pedro está por encima de los apóstoles, no haciéndolo ver como que a él lo tienen que respetar casi como a Dios, no, tampoco, no, pero hay otro texto donde habla no recuerdo el texto de las llaves, donde se le da al encargado de la casa, el mayordomo, ¿verdad? Y ahí Pedro viene siendo el mismo, porque después le da las llaves, ¿verdad?, del reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí le está dando también autoridad, ¿sí? Y dice, y sobre esta iglesia no prevalecerán, ¿sí?, las fuerzas del infierno. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, vamos a suponer que a Pedro no lo elige, que ya vemos cómo claramente vemos que sobre Pedro edifica su iglesia, ¿no? Ahí está claro el texto. El texto lo dice. Pero supongamos que, bueno, sobre Pedro no va a edificar la iglesia. Supongámoslo así. Pero entonces vemos que Jesús ahí está edificando su iglesia, está comenzando a edificar su iglesia. Entonces la iglesia de Jesús viene desde el primer siglo, ¿no? Ahí tenemos que tener presente eso. Muchos hermanos separados me han dicho, no, pero es que la iglesia es espiritual, no es material, no son templos, no, la iglesia es espiritual, ¿no? Pero ahí quieren ver el lado de la iglesia como subjetivo, todo subjetivo, ¿verdad? No es así, hermanos. La iglesia es objetiva. Hay personas, ¿no?, que Jesús envió, personas de carne y hueso, que son los apóstoles y los discípulos que lo seguían, que les dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿verdad? Ahí los manda al mundo, ¿verdad?, a evangelizar. Esa es la iglesia que viene desde un principio, ¿no? Y el texto que mencioné hace rato,
para reforzar esto, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, aquí vamos a ver esto. No es un muñeco de paja, como dicen, ¿no? Sino vamos a ver el objetivo. Si Jesús establece una iglesia en Mateo 16, 18, a esa iglesia la manda a evangelizar y le garantiza que Él va a estar con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, ya estaba Jesús con esa iglesia. Esa iglesia ya venía caminando, una iglesia objetiva, ¿verdad? Personas de carne y hueso, que venían evangelizando, venían hablándole a los bárbaros, venían hablándole a todo mundo pagano, y venían convirtiendo personas al cristianismo. Ahí venía caminando la iglesia. No hubo un solo siglo donde la iglesia desapareció. No, la iglesia es visible desde el primer siglo, segundo, todos los siglos, tercer, cuarto, quinto siglo, todos los siglos la iglesia es visible. De hecho, en el tercer siglo, ¿verdad? Cuarto siglo, año 382, cuando se recopila la Biblia, ¿no? El Papa San Damaso primero, recopila los libros de la Biblia y saca la lista, el canon de 73 libros, ¿verdad? Y ahí viene, la iglesia es la que le dice al mundo, esta es palabra de Dios, y desecha los libros apócrifos que no concordaban con los otros libros, ¿no? Con los libros inspirados. Entonces vemos cómo la iglesia viene caminando. La iglesia es la que envía a Cristo, y luego la iglesia es la que forma los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y ya agarra a todos y saca el canon de 73 libros, ¿no? Y ahí viene la iglesia caminando. Entonces, ¿cómo un hermano separado, que sea fiel a Dios, que diga, no, pues que esté bien consciente de que Dios nos llamó a estar con Él en su iglesia? ¿Cómo al ver estos datos, estos registros, estas pruebas bíblicas, estas pruebas históricas? Yo al menos me lo pregunto, como si yo fuera evangélico y yo viera todos estos registros de la Iglesia Católica, estos datos, y yo supiera que mi iglesia evangélica nació hace 150, hace 200 años, o después de Lutero, hace 500 años. Entonces, ¿cómo voy a permanecer en una iglesia que tiene pocos años, cuando Jesús dijo que iba a estar con su iglesia todos los días desde el primer siglo hasta el fin del mundo? Pero que ahí es como para meditar, para ser honesto con uno mismo y tomar una decisión de ver que mi iglesia evangélica, mi iglesia pentecostal, mi iglesia cristiana, entre comillas, hay una iglesia cristiana que nació en 1980, que tiene, 46 años, que pues esto no es de Cristo, ¿no? Es decir, mi secta, que fue fundada incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Donde en la Biblia el hermano dice que secta es aquel que se separa de lo que dijeron los apóstoles. Bueno, ¿dónde dijeron los apóstoles que la iglesia evangélica, pentecostal, unicitaria, etcétera, iban a ser en Estados Unidos? Eso es algo muy increíble, ¿no? Que pues eso es cortarse del significado cristiano, ¿no? Que tenemos que obedecer a Cristo. Es algo lo que podría decir ahorita en este punto, en este momento. Bueno, y con Gustavo terminamos. Gustavo, ¿qué tienes para finalizar? Bueno, yo lo que quería hacer un comentario también con respecto a justamente lo que estaba diciendo Anita también, y lo que había dicho, algo con respecto a la iglesia. Se me olvidó también, caracho. ¿La iglesia es un edificio? Claro, pero no, estábamos hablando de la iglesia, no era un edificio, sino que... No, caramba, que se me si está... te puedo ayudar para que vuelvas a recordar. Ya, Oh, perdón, sí, no era edificio, no tenía nada que ver con... El punto de Pedro, el punto de Pedro de la Iglesia Católica, justamente lo que está diciendo el hermanito, que la verdad era, y lo encontramos en Juan primera de Juan, bueno, Juan 1:42. Él usa la palabra Cefas, o sea, se le nombra en nombre arameo, es Cefas. Lo que pasa es que cuando se escribe en griego, el hebreo no tenía género. Entonces, igual que en inglés, no tiene género. Tú puedes decir, she's a doctor, he's a doctor, es lo mismo. Él es doctor, ella es doctora. Usas las mismas palabras, doctor, es lo mismo para los dos. Lo mismo sucedió con el arameo. Entonces, en el momento que se hace de Kefas, que es roca, cuando se traduce eso a roca,
en griego resulta que es Petra. Pero como el idioma griego es también genérico, no se le puede asignar el nombre de Pedro o de Petra a un hombre. Entonces se le cambia a Petro. Pero Petro ya cambia todo el significado de la palabra en sí. Y ahí es donde viene este problema para ellos. Es que no puede fundar su iglesia en una piedrita o en una piedra. Tiene que fundarla en una roca. Obviamente la fundó en una roca, simplemente que al momento de traducirla al griego cambiaron de palabra y la pusieron, entonces ahora se llamaba Petro. Y Petro ya le cambia el significado de la palabra en sí, porque Petro ya es piedra chica. Entonces de ahí es, pero es por cuestión de género, por cuestión de gramática, vamos a decirlo. Entonces, ahí es donde se descalifica todo ese ataque que dicen de que no pudo haber fundado. O sea, la fundó, porque inclusive Juan lo menciona. Y después Pablo también lo menciona. Porque dicen unos son de Apolo, otros de Cefas, y otros son de Pablo. ¿Acaso no lo menciona ahí? ¿Verdad, Marita? Eso sí lo menciona, ¿no? No me acuerdo en dónde exactamente, pero por ahí lo he visto. Sí. Porque unos dicen que son de Cefas, unos son de Pablo y otros son de Apolo. Y también como te dice, buscó, o sea, ¿qué presenta Cristo? Busca a 12 y los envía de 2 en 2. ¿A qué? Los envía de 2 en 2 a predicar. Hola, Josué. Feliz Pascua. Y apaga el Gracias. micrófono. No me había conectado porque así no se vale. Tengo medio bloqueado los chats y no. Bueno, Josué, salí ahora después de 7 días. Se oye mucho eco. Sí. El tema era, ya lo estamos finalizando, como saben. Si Jesucristo edifica una iglesia, si Jesucristo deja una doctrina, ¿qué está pasando desde el siglo I a la fecha donde estamos en este mundo? Tantas denominaciones. José, apaga el micrófono. Bien, gracias. Sí, Gustavo, adelante. Yo soy de Kefa, yo soy de Apolo y bueno, sí, ya sé. Sí, bueno, básicamente ese era mi punto, ¿no? O sea, de que en verdad, bueno, ellos se basan en algo muy pequeño como eso, como para querer tumbar la iglesia, o sea, querer tumbar la edificación de Jesús en la iglesia católica por medio de eso. Me parece muy ridículo, porque después también tenemos más adelante, y estamos hablando del siglo III, espérense un ratito, si me das un segundo, déjame ubicarlo, lo que dice San Ignacio de Antioquía, y Ireneo de León, y Hablen, después no se puede. Hablen. No, que sí, estamos espérense un acá. ratito. No se oye nada, parece que están mudos. Espérate, ¿sí me escuchas o no? Sí, acá lo estoy. Ahorita ¿Qué es lo que está buscando? Irineo te estoy escuchando. Sí, dame un segundito, ahorita lo que pasa es que estoy buscando, lo tengo acá también, donde Irineo de justamente León, habla es lo que acerca de busca, la... conocido como San Irineo, de la provincia de Esmirna, que era provincia en aquel entonces acá te dice Asia Menor, que era todo de Roma, de la República Romana. Y fue obispo, dice, de la ciudad de León desde el año 189 hasta su muerte, conocido por su papel en la guía y expansión de las comunidades cristianas en la región del sur de la actual Francia. Por eso yo le digo, digan Lyon, porque es Lyon, no es Lyon, porque justamente se trata Bueno, en de inglés, yo creo que hay una mala traducción, yo creo que en inglés lo han traducido, algunos lo pronuncian como Lions porque viene de inglés, o sea, es Ireneo de Lions, dicen porque del león, en inglés, pero... No, pero que esto es en Francia, esto no es en Inglaterra. Porque acá Claro. fue obispo de la ciudad de Lyon. ¿Dónde está la ciudad de Lyon? Desde el año 189 hasta su muerte, conocido por su papel en la guía y expansión de las comunidades cristianas en las regiones del sur de la actual Francia. Por eso. Claro, y es más, inclusive, si me permites, manita, yo creo que hubo un momento en que realmente se quisieron hacer dos sedes, una sede en Francia y una sede en Roma, pero eso ya es mucho más adelante, después, por tanta... Pero fíjate, quería ya con esto concretar lo que yo iba a decir. Fíjate, acá está lo que dice. Miren lo que dijo San Ireneo de León.
Sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista de tesorería de todas las iglesias. Entonces dice, por ello indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca desde los apóstoles y llega hasta nosotros. Estamos hablando del siglo III, ¿no? En la predicación de la fe a los hombres, a través de la sucesión de los obispos. Así confundimos a todas aquellas que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos, en efecto, con esta iglesia de Roma, a quien causa la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda iglesia. Es decir, los fieles de todas partes, en ella siempre se ha conservado por todo lo que vienen de todas aquellas tradiciones que arranca desde los apóstoles. Y leo esto, si me permitís. Durante una persecución local de cristianos de alrededores de León, durante el reinado de Marco Aurelio, emperador romano, entre el año 161 y 180. Ireneo dice, era sacerdote de la iglesia de León, el clero de esa ciudad, y muchos de cuyos miembros estaban sufriendo prisión por su fe. Lo envió a Roma, o sea, en el año 177, con una carta al Papa Eleuterio sobre la herejía del montanismo, bueno, después siguen ustedes sobre el montanismo. Y esa ocasión fue un testimonio enfático de sus méritos. Mientras Ireneo estaba en Roma, tuvo lugar la persecución de León al regresar a la Galia. Ireneo, dice, sucedió al mártir San Potino y se convirtió en el segundo obispo de León. Y adelante, solamente quise leer eso nada más. No, gracias. Solamente quería hacer ese comentario, porque ven, o sea, históricamente tenemos nosotros que desde el siglo II, III, sin mencionar a San Ignacio de Antioquía también, que es el primero que dice Iglesia Católica, donde dice, no, Jesús es, no, un obispo es a su comunidad como Jesucristo es a la Iglesia Católica. Obviamente él lo dice eso en el año 107, pero obviamente, y no solamente eso, sino que también en Hechos 9:31, en la Biblia original, en griego koiné, aparece la palabra o Eclesia las Católica. palabras juntas, Ecclesia Catoles Gestes. Ujú. Bueno, muy bien. Muy agradecida. Entonces se retiró Roosevelt, Luis, Gustavo, Freddy y muchas bendiciones y entonces hasta otro momento. Y luego seguimos con otro tema si ustedes quieren. Bendiciones.